Bienvenido al devocional diario de Amor y Verdad. Esperamos que el mensaje de hoy te llene de esperanza y fe para este día. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a ver el capítulo 4 de Hebreos del versículo 14 y vamos a iniciar también con el capítulo 5. Así que no te despegues porque vamos a tocar un tema increíble que se menciona en estos versículos acerca de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Así que por un momento, ¿por qué no pones en pausa y vas y lees capítulo 4, versículo 14 en adelante, hasta el versículo 5, al capítulo 5, versículo 10? Aquí te espero. Bueno, pues el día de hoy vamos a analizar algo que para los hebreos de esa época era algo muy conocido, era algo con lo que ellos estaban muy familiarizados y era la función de esta figura del sumo sacerdote. Quizá para nosotros lo leemos y quizá no entendemos mucho de la función o qué era o por qué era tan importante o por qué comparan o por qué dicen que Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto. Pero el versículo 1 nos dice, del capítulo 5, nos dice que el sumo sacerdote era un hombre escogido. Y el versículo 4 nos dice quién lo escogía. No lo escogía una persona, lo escogía Dios. Entonces, de acuerdo a este capítulo 5 de Hebreos, el sumo sacerdote era una persona que era escogida por Dios. Un hombre escogido por Dios para cumplir una función con el pueblo, y era representar a las personas ante Dios. En otras palabras, el sumo sacerdote era el representante del pueblo, de las personas con Dios. Era una figura muy valorada, muy amada, muy querida y muy respetada, porque era el que les permitía tener paz para con Dios. Él era el que presentaba el sacrificio. Y fíjate lo que dice el resto del versículo 1. Dice, él, o sea, el sumo sacerdote, presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Entonces la función de este sacerdote era tan importante que él llevaba las ofrendas del pueblo a Dios. Él presentaba los sacrificios para el perdón de los pecados. Entonces, tú siendo una persona hebrea, era una persona importantísima, porque él era el que podía llevar tu regalo a Dios y era el que podía ofrecer sacrificio para el perdón de tus pecados. Entonces, esto yo quiero que quede bien claro, era tan importante. Y dice el siguiente versículo, capítulo 5, versículo 2, dice, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarrilados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Esta era una de las características que debería de tener el sumo sacerdote. Un sumo sacerdote debería de ser paciente con todos aquellos que se equivocaban, que no hacían lo correcto. Una característica clave era la paciencia con otras personas. En otras palabras, el sumo sacerdote tenía que ser alguien compasivo, que entendía a las personas, porque él tenía las mismas debilidades que las demás personas. Entonces era, aparte de que era una figura tan importante, el sumo sacerdote era alguien con el que el pueblo se podía relacionar, porque era alguien que estaba sujeto a las mismas debilidades que todos los demás. Este capítulo hace una declaración increíble, asombrosa. Dice, Jesús es nuestro sumo sacerdote. En otras palabras, ya no necesitamos otro intermediario para llegar al Padre, para comunicarnos con Dios, para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es ese sumo sacerdote perfecto. Jesús cumplió y cumple con esta función para nosotros, sus hijos. Y fíjate lo que dice el versículo 7 del capítulo 5. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesucristo, dice, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte.
Jesucristo. Y dice, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De este modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. En otras palabras, Él es nuestro sumo sacerdote perfecto. Él es la fuente de salvación. Y esto es increíble porque sabiendo esto, fíjate esto, después de saber que Jesucristo es esta figura tan importante, el autor le está hablando a los hebreos y le está diciendo, ya no necesitan un sumo sacerdote. Jesucristo es ese sumo sacerdote por medio del cual tenemos paz para con Dios, tenemos perdón de pecados y somos salvos. Entonces, si regresamos al final del capítulo 4, donde habla de Jesucristo como sumo sacerdote, creo que esto va a tener mucho más sentido. Dice el capítulo 4, versículo 14, dice, por lo tanto, o sea, consecuencia de esto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, por si quedaba alguna duda, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, dice el versículo 15, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Aquí está la gran conclusión de estos versículos. Así que, como resultado de todo lo que Jesús hizo, de su venida a esta tierra, podemos acercarnos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Esta es la función de este sumo sacerdote, Jesucristo. Ahora tú y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. ¿Para qué? Dice el versículo, ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. A veces tenemos esta falsa idea de un Dios enojado, molesto, sanguinario, que le gusta castigar. Pero sabes, Él no es así. Tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que nos ama, que es compasivo, que entiende la situación por la que estás pasando, que Él sabe que el pecado nos asedia, que la tentación, que somos débiles, pero que también en Él y el Espíritu Santo en nosotros podemos tener libertad. Quizá por tiempo has estado huyendo de Jesús. Quizá por tiempo has estado huyendo de Dios. Y hoy te quiero decir, es tiempo de acercarte a Él. Confiadamente puedes acercarte a Él porque tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que es compasivo, que es paciente y misericordioso. Termino con este versículo que quiero que se te quede grabado en tu corazón. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Acércate a Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de este devocional. Si te gustó el contenido, suscríbete y compártelo.